Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad. Itatol Insensontle, Tatamantastolme, Tatamantanemililme. Kakajpen Yau Yayu. Takashmatash Tachuwin Kakiwin. Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes. Les saludamos desde Canto de Sensontles en este programa especial. Yo soy Saraí Rivadeneira. Cuando tocamos el tema del proceso de colonización en Palestina en un programa reciente de nuestra radio revista, entrevistamos a Ana Rosa, de la organización BDS en México. BDS quiere decir boicot, desinversión y sanciones. Es una iniciativa asumida por la sociedad civil en muchísimos países que buscan parar los apoyos internacionales que recibe Israel para atacar a los territorios vecinos. En ese programa usamos parte de una entrevista más larga que consideramos tan buena que merece ser escuchada en su versión completa. Aquí la compartimos con ustedes. Gracias, Ana Rosa, por acompañarnos. ¿Por qué no te introduces y nos cuentas qué es lo que haces, por qué lo haces y sobre la organización BDS? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas, todos, todes. Mi nombre es Ana Rosa. Yo hago activismo por Palestina desde hace ya 10 años. Nosotras empezamos a involucrarnos en el 2014, justo cuando la Franja de Gaza estaba siendo bombardeada. Entonces empezamos como una iniciativa de estudiantes en aquellos tiempos y ya después nos consolidamos como una colectiva que promueve el boicot, desinversiones y sanciones de Israel. Un poquito más adelante les hablaré de esta campaña. Básicamente promovemos el boicot a productos, pero también a instituciones y empresas que promueven la ocupación, el genocidio y el apartheid en Palestina, pero que además están lucrando con eso y obtienen beneficios. Entonces eso es lo que nosotras hacemos, promover, como que buscar de cortar esos lazos, esos apoyos que tiene el régimen israelí para estar cometiendo los delitos de lesa, bueno, más bien la violación a los derechos humanos. Nosotras nos hemos organizado como una colectiva, hemos participado con otras organizaciones en México y también especialmente en América Latina. Desde América Latina hemos trabajado en conjunto para sacar y promover y lanzar 2 campañas, que una tiene que ver contra Cemex, quien vende el cemento y el hormigón para la construcción del muro, los asentamientos ilegales o colonias ilegales y los retenes militares. Y la segunda campaña es la que llamamos embargo militar, que prácticamente es denunciar y exponer el uso de armas, de técnicas de represión y espionaje hacia los movimientos de derechos humanos, los movimientos de luchas sociales, académicos, activistas y periodistas. Entonces, básicamente en eso se conforma el trabajo que hemos hecho desde la colectiva BDS México. Explícanos cómo este proceso de colonización en Palestina ha llegado a una situación tan grave. ¿Cuáles son los antecedentes y las consecuencias de estos antecedentes? Bueno, primero que nada, para mí es importante explicar 4 conceptos de los cuales vamos a estar mencionando bastante. Y el primero tiene que ver con la palabra genocidio. El genocidio son actos cometidos con la intención de destruir total o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es importante, conocer estos conceptos porque así como que podemos ir explicando las razones por la cual Palestina está siendo asesinada, ¿no? O sea, en este momento se está cometiendo un delito que es genocidio a los palestinos, o sea, no tiene que ver con cuestiones religiosas como generalmente se dicen, ¿no? O porque son 2 pueblos que no se están llevando bien, sino que existe un pueblo que quiere apoderarse de todo el territorio y para eso tiene 2 opciones, o desplaza a la población nativa o la elimina, en este caso es el genocidio. El otro concepto importante es el colonialismo. Este es un proceso de establecer un control político y económico
sobre un territorio a través de la migración de colonos que desplazan y matan a los habitantes indígenas de la región. Esto lo vamos viendo como en ese proceso de colonización y ocupación de Palestina. Hemos visto como que varios mapas donde de alguna forma se ve la partición del territorio palestino en 1947, cuando la ONU había dicho que se tenía que partir para que se pudiera dar como que un hogar a la población judía, que en aquellos tiempos estaban como que huyendo de todo ese racismo, odio, crímenes de odios que cometían hacia su pueblo. Pero entonces estas personas llegaron y empezaron a agarrar mucho más de lo que ya les habían dado. Y entonces, para poder tener ellos un control sobre la tierra, empezaron a desplazar a la población, pero también a destruir sus pueblos, sus casas, a borrar los nombres que ya estaban, no sé, por ejemplo, Jaffa ahora se llama Haifa, ¿no? Ir borrando como que toda la historia que existía en Palestina, costumbres, música, gastronomía. La gastronomía se la fueron apropiando, tradiciones, y entonces esto le llamamos colonialismo. El apartheid, también es importante hablar del apartheid. Este es un sistema legal de jerarquía racial o étnica y de segregación en el cual un grupo tiene estatus legal superior sobre otros. Esto nos recuerda mucho al apartheid que sufrió Sudáfrica, donde había una pequeña comunidad, los llamados afrikaners, que ellos eran un grupo blanco racistas, que lo que hicieron fue segregar a la población, hacer como que un lado es para la población negra y el otro lado es para la población blanca, pero la población blanca tiene todos los derechos, todos los privilegios, los beneficios, mientras que la población negra no tiene derechos, no tiene acceso a servicios. Las leyes son demasiado duras o injustas para ellos y no tienen esa como libertad de movimiento, de poder votar, de poder participar. Entonces eso se le conoce como apartheid. También es importante hablar de qué significa sionismo, ¿no? Es una palabra que muchas veces se ha escuchado y últimamente en las noticias, en las manifestaciones, pero ¿qué es el sionismo, no? Y esto es una ideología política que busca establecer un Estado judío en la Palestina histórica a través de un proceso de colonialismo. La primera vez que se habló de sionismo fue en el primer Congreso Sionista celebrado en 1897, y este Congreso Sionista tuvo la participación de un señor que se llama Theodor Herzl, y él escribió una obra en 1896 que habla del Estado judío. Entonces, en esta obra se habla de pensar en un hogar para la población judía, pero Palestina no fue como que su primera opción. Entonces ellos estaban checando Argentina, Chile, Uganda, e incluso se habló en algún momento ocupar las Baja Californias de México para la creación de su estado. Finalmente escogieron Palestina por el tema de esa conexión religiosa que tienen. Entonces, el sionismo como movimiento político ganó fuerza entre los antisemitas europeos y fue muy importante entre la mayoría de los judíos europeos. Básicamente, se podría decir que países que no querían o que no aceptaban a la población judía ahí, ellos también ayudaron y motivaron a la creación de ese Estado judío. Y ya en 1917, a partir de la Declaración de Balfour, este señor le prometió tanto a los palestinos y a los judíos la creación de un estado, tanto judío como palestino, si les ayudaban durante la Primera Guerra Mundial. Cae el Imperio Otomano, se hace toda la división del mapa, pero solamente a los judíos les dieron el chance de que pudieran agarrar esa porción de tierra, y de hecho el sionismo se agarra de la Declaración de Balfour para justificar la existencia del Estado que hoy en día tienen. Entonces ya llegamos hasta el año 1948. De hecho, desde 1947 se empiezan como que a hacer reuniones, pero también en la ONU cabe destacar que era una organización muy prematura, no tenía la experiencia para la resolución de conflictos, ni para mediar nada. Y entonces ellos viajaron a Palestina y se dieron cuenta que según era un desierto, ¿no? Lo que no sabían es que como que durante esos años
las migraciones judías empezaron a llegar, pero también empezaron a expulsar a la población nativa. Entonces, cuando llegan los observadores de la ONU y ven que todo estaba desolado, que había bastante territorio, es cuando deciden que Palestina puede ser una tierra, es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Entonces ya se hace la partición del Estado palestino, pero le dan más porcentaje de tierra a la población judía, siendo que todavía era minoría, y la población árabe palestina pues era la mayoría, les superaban en números y les dieron un porcentaje menor. Estamos hablando como, ¿qué será? 40, 60%. Y entonces, en 1948, cuando se crea el Estado judío y se declara la independencia del Estado judío, también sucede la Nakba. La Nakba es una palabra árabe que significa el desastre o la tragedia. Entonces la Nakba se resume en 700,000 palestinos expulsados, o sea, son los 2/3 de la población total de esa época. Más de la mitad fueron expulsados mediante ataques militares directos de las milicias sionistas, otros por amenazas de violencia sexual y militarizada. Hay un plan que se llama Plan Dalet, que básicamente era llegar con pistolas, armados y expulsar a la población, pero a la vez atemorizarlas. Entonces, muchos palestinos huyeron de su casa porque escuchaban que estaban llegando las milicias judías israelíes y los estaban expulsando. Entonces estas personas se quedaron como que a las orillas de lo que era la Palestina histórica, en Siria, Líbano y en Jordania. Ahí se podría decir que ahí se quedaron en campamentos, sacaron todo lo que pudieron, muchas veces solamente las llaves y las escrituras de su casa, porque ellos pensaron que iba a ser como que un momento temporal y que iban a poder regresar a su casa, pero llevaban las llaves obviamente para poder abrir su casa y sus escrituras para poder decir, es que esta es mi casa. Pero pues ya vemos que a 75 años estas personas no han podido regresar. Estamos hablando que en aquellos tiempos se expulsaron 700,000 palestinos y hoy en día son más de 5 millones palestinos refugiados en todo el mundo. Hay que también mencionar que el nuevo Estado de Israel confiscó y redistribuyó tierras y hogares a colonos y refugiados judíos. Eso fue a través de un ministerio que ellos crearon, que básicamente era de agarrar las tierras palestinas y prohibirles a los palestinos que pudieran comprar o rentar sus tierras. Entonces todo pasó a mano del Estado y solamente el Estado era el único que podía decir, a ti sí te damos tierra, a ti también, y a los palestinos no. Entonces ya lo que les había comentado, muchos todavía conservan sus pertenencias y hoy en día la llave, la escritura es como un símbolo de resistencia palestina. En 1967 ocurre la Nakba. Esto fue cuando Israel invade y conquista Cisjordania, Gaza, Jerusalén, junto a los altos del Golán sirio y la península egipcia del Sinaí. Básicamente, no solamente Israel quiere como que toda la Palestina en su totalidad, sino también quiere una parte de Siria, quiere una parte de Egipto y también quiere una parte de Jordania. Israel llegó a controlar el 22% de la Palestina histórica, que permaneció fuera de las fronteras ampliadas después de 1948 y amplió el movimiento de los colonos. Como ya les había mencionado, a Israel le dieron un porcentaje mayor y se pudo accionar todavía el 22% más. Básicamente a Palestina la dejó con un, ¿qué será? 20% del territorio que anteriormente era Palestina. En el 2007 se establece el bloqueo a la Franja de Gaza. Esto es porque, dado que la Autoridad Nacional Palestina no podía como que representar o de alguna forma presionar a Israel para que acatara el derecho internacional, para que se llevaran acuerdos en las negociaciones, empiezan a nacer como que otros grupos de resistencia armada y una de ellas era Hamás. Hamás logró popularidad porque empezó a ayudar a la gente, empezó a hacer hospitales, escuelas, mezquitas, y entonces empezó a dar servicios, los servicios que no podía ofrecer la Autoridad Nacional Palestina. Llegan las elecciones, Hamás se consolida como un partido político, ganan, y eso fue como que la justificación perfecta para Israel de bloquear la Franja de Gaza.
Entonces, Israel bloquea la Franja de Gaza, que básicamente restringió todo el movimiento de personas y bienes dentro y fuera de la región, atrapando a 2.2 millones de palestinos en un campo de concentración a cielo abierto. El 60% de los habitantes de Gaza necesita asistencia alimentaria y el 78% del suministro de agua en la región no es apto para el consumo humano. Un informe de la ONU en el 2015 afirmó que Gaza sería inhabitable para el 2020. Pues básicamente con el bombardeo que Israel está manteniendo sobre la franja, podemos decir que ya Gaza ya no es habitable. Otra cosa importante que hay que mencionar aquí es que la violencia no empezó el 7 de octubre, sino que estamos hablando que desde 1948 al presente, Israel ha sometido a la población bajo leyes discriminatorias. No tienen acceso a la educación de calidad, no tienen acceso a servicios públicos de salud, acceso a la luz, acceso al agua potable, les restringen el movimiento, los discriminan, hay discriminación en el trabajo, ellos no pueden salir del país o si salen ya no les permiten el regreso. Hay detenciones arbitrarias que básicamente pueden detener a un menor de edad por el simple hecho de traer las manos sucias, los llevan a tribunales militares donde los arrestan, los tienen detenidos de 3 meses a 20 años, o sea, básicamente pueden arrestar a un niño de 3 años y soltarlos a los 25 años y básicamente ahí están terminando con toda su vida. También hay demoliciones de hogares. El régimen israelí ha estado expandiendo su territorio a través de la colonización ilegal y esto es a través de destruir las casas bajo la justificación de que no tienen los permisos o como castigos colectivos. También queman las siembras, no les permiten cosechar, no les permiten tener como que algún tipo de comercio o economía local que les pueda ayudar. Además de las detenciones, también hay asesinatos extrajudiciales. O sea, el ejército tiene como que el permiso que si ve algo sospechoso o algo que no va, o sea, dispararle así a quemarropa a la vista de todos y no son procesados y no son juzgados. Entonces, todo esto es lo que ha hecho que en ocasiones el pueblo palestino se levante, ya sea en intifadas, o sea, con piedras contra tanques, o que ellos busquen otro tipo de resistencia como el boicot, las manifestaciones, o lo que hizo Hamás, que fue lanzar misiles a territorio israelí. Y creo que eso podría ser como que el contexto, ¿no? Las consecuencias las podemos describir, una en que la franja de Gaza, pues la tienen súper castigada, ¿no? O sea, hay hambruna, no hay acceso a los servicios de salud, mucha gente muere porque no puede tener un tratamiento contra el cáncer, o porque va a dar a luz y no puede llegar a un hospital. También obviamente la discriminación, el desempleo, los asesinatos, los castigos colectivos, pero también ha sido bastante esa discriminación que Israel ha levantado sobre ellos por el simple hecho de ser musulmanes, ¿no? O sea, como que han logrado esa propaganda de que si es musulmán y es palestino, seguro es terrorista y por eso debe ser asesinado. Entonces esas son como que las consecuencias, ¿no? No tienen acceso al agua, lo que ya les había comentado. Alguna vez me llegaron a decir, ¿no? O sea, fue como un mal chiste, ¿no? ¿Quieres reconocer una casa palestina en Jerusalén? Solamente checa el tinaco de agua. Si está sucia es una casa palestina. O sea, no tienen acceso, o sea, todavía que no tienen acceso al agua, no tienen el acceso al agua de buena calidad. El tema del muro, la construcción del muro, se empezó a levantar después de la segunda intifada, que ya es en los 2000. Básicamente era como una forma de Israel de protegerse de los atentados terroristas, pero básicamente el muro les ha ayudado a anexionar más territorio, pero también encapsular a la población palestina. O sea, los tienen como en guetos batustanes, y estas personas pues no pueden salir de ahí si no tienen un permiso. Entonces, lo que les había comentado, o sea, mucha gente muere porque tiene, no sé, un problema de salud y no le dan permiso a la ambulancia a pasar. Entonces, muchas mujeres ahí mueren en proceso de parto porque si el militar no está de buenas, no los dejan pasar.
Entonces yo siento como que esas son las consecuencias, ¿no? Que no tienen libertad de movimiento, no tienen derechos, son castigados, son asesinados, son discriminados. Entonces todo eso pues genera que exista como que esa tensión, ¿no? Estamos en Canto de Cenzontles hablando con Ana Rosa de la organización BDS. Ana Rosa, en tu opinión, ¿qué es lo que hay que hacer para parar a Israel? Bueno, por ejemplo, podemos mencionar que en teoría deberían existir sanciones para Israel, ¿no? Desde un embargo económico, un embargo militar, tal vez rupturas de relaciones, tal vez que sea juzgado en la Corte Internacional de Justicia o en la Corte Penal de Justicia, pero hemos visto que Israel tiene alianzas, ¿no? Tiene alianzas con Estados Unidos. Porque como decimos aquí, ¿no? Biden patrocina, Israel asesina. Entonces tiene el apoyo de Estados Unidos que cada año parte de su presupuesto lo envía a Israel para desarrollo de tecnología militar, ¿no? También tiene la alianza con Alemania. Alemania tiene como que ese estigma de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Alemania le da todo el apoyo a Israel. También tiene el apoyo de Canadá, básicamente de esas potencias que no nos caen bien, ¿no? Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra, pero por otro lado, pues hemos visto que Sudáfrica ha llevado ante la Corte Internacional de Justicia una demanda por comisión de genocidio, por comisión de apartheid, donde vimos, nosotros le llamamos el mansplaining más grande de la historia, que básicamente es Israel enseñándole a Sudáfrica qué es genocidio, qué es apartheid, ¿no? También hemos visto que México y Chile también han levantado sus denuncias ante la Corte Penal de Justicia. En la Corte Penal de Justicia, ahí pueden denunciar y pueden procesar a personas. En la Corte Internacional de Justicia es hacia países. También vimos que Chile, Colombia y Honduras sacaron a sus diplomáticos de Israel en respuesta a la masacre de Gaza. Bolivia terminó toda relación diplomática. Venezuela y Cuba ya habían cortado relaciones diplomáticas con Israel desde hace muchos años. Esas son como que las acciones que han habido por parte de los países. Y desde la sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Pues como ustedes han visto, no hay como que reacción por parte de los países, de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas. Entonces es ahí donde es importante la organización de las personas para presionar a Israel, y es ahí donde entra el BDS, el Boicotes, Inversiones y Sanciones, que es una campaña, es un movimiento, es un llamado que nosotras hemos acogido, y les voy a explicar un poco. Con lo que ya les había comentado, el BDS es un llamado que salió en el 2005, es un movimiento liderado totalmente por Sociedad Civil Palestina, y ellos básicamente le están diciendo al mundo que necesitan acciones que puedan presionar a Israel, acatar el derecho internacional, las resoluciones que vienen de la ONU, pero también de alguna forma aislarlo, quitarle todo ese apoyo tanto político, tanto económico, tanto cultural que tiene. Entonces son 3 tareas. El primero es el boicot. En el boicot piden que no consumas productos que o bien son fabricados dentro de los territorios palestinos ocupados. Muchas de las empresas explotan los recursos de los territorios palestinos ocupados, por ejemplo, cuestiones de agricultura, ¿no? Y las venden a Europa, ese tipo de productos, pero también de empresas extranjeras que también tienen una complicidad directa. El ejemplo más cercano que tenemos nosotras es Cemex, ¿no? Cemex es una empresa cementera mexicana que desde el 2002, 2005 ha estado proveyendo a Israel de cemento y hormigón para la construcción del muro, para la construcción de los asentamientos ilegales, para la construcción de los retenes. A Cemex se le empezó a cuestionar sobre sus operaciones porque en el 2005 la Corte Internacional de Justicia declaró que la existencia del muro es ilegal porque está sobre territorio palestino ocupado, porque de alguna forma ayuda a Israel a anexionarse más terreno, y entonces el hecho de que Cemex esté vendiendo cemento para la construcción del muro ya está cometiendo delitos y ya está teniendo operaciones ilegales.
Entonces fueron los noruegos quienes empezaron a hacer un proceso judicial contra Cemex, sobre todo porque ellos tenían sus fondos de pensiones invertidas en Cemex. Ellos no querían que su dinero se manchara con sangre y como Cemex no dio respuestas, solamente dijo es que nosotros estamos trabajando de acuerdo a la ley, tenemos permiso con Israel, pues entonces sacaron su dinero. Entonces está el ejemplo de Cemex, pero también está el ejemplo de la Hewlett Packard, o HP, la empresa que fabrica computadoras, impresoras, procesadores. Ellos desarrollan tecnología militar. Sobre todo, ellos han desarrollado una base de datos que se llama Sistema Basilea, donde tienen los registros biométricos de todos los palestinos, pero que además ayuda a imprimir los famosos ID o carnet de identificación. Estos carnets sirven como permisos, ¿no? O sea, vienen de diferentes colores y dependiendo el color es el lugar donde puedes entrar o donde no puedes entrar. Entonces, eso limita mucho el movimiento de los palestinos y la HP está ayudando en la impresión de esos carnets. Pero además la HP da mantenimiento a las computadoras de las cárceles israelíes, donde, como ya sabemos, en las cárceles torturan a los palestinos y a las palestinas, ya sea física, psicológica y hasta sexualmente. Entonces ese es como el tipo de complicidad que tienen ciertas empresas, lo que ya les había dicho, o sea, están lucrando, se están beneficiando, pero también están apoyando a la existencia del régimen israelí. También hay otras marcas que son como de consumo directo, que tienen que ver con comida, como la Burger King, McDonald's, Starbucks, Domino's Pizza, Papa John's. A estas empresas se les pide boicot porque durante este periodo de coyuntura han enviado comida al ejército. O sea, están viendo que están cometiendo un genocidio a la vista de todos y todavía les aplauden y les llevan paquetes de comida, paquetes de café, les llevan despensa. Y entonces son estas marcas quienes les han estado como apoyando. También tenemos otras marcas en boicot. Algunas tienen que ver con transportes, como es la CAF. La CAF es la empresa que fabrican trenes y de hecho el metro de la Ciudad de México tiene los trenes de esta empresa CAF, pero la CAF también ha ayudado a Israel en la construcción de los trenes en Jerusalén, que ayuda a conectar Jerusalén con las colonias ilegales, pero a la vez corta y limita el paso de los palestinos. También está la famosa Caterpillar, que ellos se dedican a fabricar estas maquinarias para construcción, pero que en Israel sirven para demoler las casas. Y de hecho una retroexcavadora atropelló a una activista norteamericana. El señor que iba manejando dijo que no la vio, pero realmente todos le estaban diciendo que parara. Al señor le valió y se fue contra la chava. También hay empresas como la Google, Amazon, Booking.com, Expedia, Airbnb. El apoyo que ellos dan es más bien como de promoción y turismo, de promocionar casas, hoteles, Airbnbs que están en colonias ilegales dentro de los territorios palestinos ocupados y hacerlos ver como que es Israel. Entonces ese es el boicot, ese es el tipo de boicot que pedimos económico. También hay cultural, de pedirle a nuestros artistas que no toquen en Israel. Hay académico, pedir que los estudiantes no pidan las becas hacia las universidades que tienen que ver con desarrollo de armamento militar, como es la Teñón, la Universidad Hebrea y la Universidad de Tel Aviv. La Universidad de Tel Aviv desarrolló una doctrina que se llama Dajilla, que básicamente es comete el daño más fuerte que le puedas hacer a una persona, ¿no? Desde dejarla incapacitada, disparos hacia los ojos o asesinarlos, ¿no? Y también el daño hacia la infraestructura, lo que estamos viendo, ¿no? Que el 70% de los edificios en Gaza ya no existen, ya están inhabitables. Entonces de eso se trata la doctrina de Dajilla. Las desinversiones es sacar el dinero de esas empresas que ya les había mencionado por el apoyo que le dan a Israel, y las sanciones vienen por parte de los estados, lo que ya les había comentado, ¿no? Que corten relaciones, que saquen a sus embajadores, que rompan acuerdos comerciales, culturales, políticos que tengan, y eso podría ser por parte del BDS. Las campañas que tenemos tanto en México como en los territorios de Abya Yala
Latinoamérica para algunos es la de Stop Cemex, pero también es la del embargo militar. En embargo militar nosotros denunciamos y exponemos la compra de armamento por parte de nuestros países hacia Israel, pero ya sea armamento, ya sea técnicas de represión, o sea, entrenamientos y asesorías, pero también el uso de softwares para espiarnos, que es el caso de Pegasus. Nuestro gobierno, desde Salinas de Gortari hasta López Obrador, pues han comprado armamentos, armas cortas, básicamente, y le ha comprado softwares a empresas como la Elbit Systems, la Magal Security Systems, la Rafael, que son algunas empresas estatales que desarrollan tecnología militar. Si hablamos sobre ciberespionaje, pues está Pegasus, ¿no? Que lo compraron bajo la justificación de que iban a espiar al Chapo, pero al final espiaron a académicos, a periodistas, a activistas, periodistas. México es uno de los países que más ha consumido de ese software. Se hablan de 15,000 teléfonos intervenidos, 25 de esos 15,000 son de periodistas y tenemos casos de periodistas asesinados cuyos teléfonos fueron intervenidos con Pegasus. También el tema de la represión, pues como ustedes han visto, como hemos visto y hemos vivido, la represión por parte del Estado hacia los movimientos, ¿no? Hablando desde Ayotzinapa, Nochtitlán en Oaxaca, las marchas feministas en la Ciudad de México, pero también las olas de migrantes que vienen de Centroamérica, intentan cruzar México y todo ese recorrido que hacen de México hacia la frontera norte, también han sido reprimidas con esas técnicas que vienen de Israel. Y no nos podemos ir muy lejos, ¿no? El uso del gas lacrimógeno que hemos visto que ocupan para reprimir las marchas y manifestaciones en Palestina, pero que están ocupando para evitar el cruce de los migrantes centroamericanos y que también ocupan para reprimir las marchas feministas en la Ciudad de México. También tenemos que hablar de la compra de paradigmas, ¿no? Uno de los más importante es el del pueblo como el enemigo. Básicamente los gobiernos no solamente se tienen que cuidar de las amenazas externas, ¿no? Sino de las amenazas internas que se traduce en el pueblo organizado. Entonces, no sé si recuerdan, pero una vez salió una tabla, a mí me llamó bastante la atención, porque era una tabla que medía el nivel de peligrosidad de organizaciones que pudieran atentar contra el aeropuerto, contra la construcción del nuevo aeropuerto, y entonces esa tabla comparaba a Hamas, a Al Qaeda, a ISIS con los movimientos feministas, con los padres de las guarderías BC, con los padres que tienen que ver con las medicinas con cáncer para los niños. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que los movimientos sociales hemos sido criminalizados, pero además nos ven como un peligro, ¿no? Para el gobierno, para la soberanía, para la seguridad nacional. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que sí existen esos intercambios, ¿no? De saberes de la muerte, nosotras les llamamos así, que vienen de Israel y que los ocupa para reprimirnos. Lo peor de todo esto, y hay que mencionarlo, es que para que Israel pueda vender sus armas, sus técnicas de represión, sus saberes, todo, ellos lo prueban contra el pueblo palestino. Cuando un gobierno, un país compra armas, estas armas vienen etiquetadas con una garantía que dice probado en campo, o sea, básicamente contra personas. Y esto lo podemos ver también en este momento, mientras la Franja de Gaza es bombardeada, Israel está presentando todo su desarrollo tecnológico en ataques aéreos, en ataques terrestres, y al final lo venden. Entonces es como su expodefensa al aire libre. Está como que la verdad a mí me da bastante miedo todo eso. Y entonces básicamente de eso se trata la campaña de embargo militar. Igual en México no tenemos ese nivel de presión o tal vez de poder intervenir en las agendas políticas para que nuestros gobiernos dejen de comprar esas armas, esos saberes, y que más bien si buscan darnos seguridad que sea de acuerdo a los derechos humanos, pero podemos exponerlos, ¿no? Podemos exponer el uso de esas armas, las personas que toman esas decisiones, que compran esas armas, y también de alguna forma, de forma local, ¿no? O sea, exigirles a nuestros gobernantes, tal vez municipales,
tal vez de la delegación o de las colonias que no tengan como que esos intercambios, ¿no? Yo creo que desde ahí es como un poco más, a un nivel más cercano, no tenemos como que tanto poder de presión, pero se puede hacer. De hecho hicimos un informe para poder mostrar todas esas compras, todos esos intercambios, tanto de México como de otros países en los territorios de la Vía Yala o Latinoamérica. Y pues básicamente lo que nosotras hacemos es eso, ¿no? Hacemos campañas para que las personas puedan tener un consumo responsable, para que no manchen su dinero de sangre, pero a la vez que no le den más poder a esas empresas y que estas empresas tengan como que ese poder económico que les ayuda a apoyar a Israel, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotras pedimos es como que cortarles esos apoyos financieros, como dejarlo aislado, ¿no? Y manchar su nombre, ¿no? O sea, decir lo que está cometiendo. Está cometiendo genocidio, está cometiendo ocupación, está cometiendo apartheid, lo que ya les había comentado, ese sistema de segregación racista, y eso es lo que estamos haciendo. Nos has ayudado a entender cosas muy importantes sobre la situación en el Medio Oriente, cosas que no suelen decirse en los medios de comunicación convencionales. Explícanos cómo podemos tener más información. Pues pueden encontrar información. Tenemos una página que es una página internacional, se llama Boicot, Desinversiones y Sanciones. Pueden encontrar información en español y de las empresas de las cuales tenemos campañas de boicot. También hay como instructivos para que se puedan involucrar, desde cómo involucrarse desde las comunidades, desde las escuelas, desde los espacios de trabajo. De manera local, aquí tenemos nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en X, se llama X ahora, como BDS México. Ahí también lo que hacemos es tratar de compartir las marcas, porque siempre salen hojas llenas de marcas, ¿no? Bastantes marcas, pero nosotras hacemos como que un boicot más dirigido, más selectivo hacia esas empresas que sí tienen como que una complicidad directa muy grande. Entonces todo eso lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y hay una frase que a mí me gusta mucho compartir, pero tiene que ver con esto, ¿no? De que las armas que asesinan palestinos también asesinan mexicanos, asesinan chilenos, colombianos, brasileños. Y entonces como una contrarrespuesta es que si Israel globaliza la represión, nosotras internacionalizamos la resistencia. Muchas gracias, y también cualquier cosa estamos con toda la disponibilidad, y también hacerles una invitación para que como radio o radios que están aliadas se declaren espacios libres de apartheid. Puedo mandarles el borrador para que puedan redactar su declaración, y también el formato para que puedan subir sus datos a un mapa virtual que tenemos donde pueden ver todos los espacios. Incluso también ya tenemos municipios en Oaxaca que se han declarado municipios libres de apartheid. Ana Rosa, de la organización BDS México, muchísimas gracias. BDS quiere decir boicot, desinversión y sanción para defender a Palestina. Yo soy Saray Rivadeneira, sigan escuchando Canto de Cenzontles. Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad. Itatol incensontle, tatamantastolme, tatamantanemililme. Makasanan katiyet ni shakakiwin. Kanashka penro. El territorio sonoro de nuestras comunidades.